Si recordáis, estuvimos hablando ya de esto. Obviamente no tan a fondo como se podría haber realizado, por eso intentamos dilatarlo en dos partes porque había mucho contenido. Y en el día de hoy vamos a estar viendo pues algunas cositas para recordar, obviamente, qué es el grid de las inversiones y cómo podemos desarrollar un poquito más de grid, sobre todo también en ciertas ocasiones que en la vida se nos pone en cuesta arriba. El digamos dónde vamos a enfocar y dónde debemos de también tener esa fuerza de voluntad, por así decirlo, para salir adelante en todos esos momentos, pero también vamos a ver la parte técnica, la parte, digamos, que podemos estructurar mentalmente, que podemos planificar, que podemos incluso depurar a la hora de poder plantear, obviamente, cómo nos enfrentamos a ello. Con ello que estamos hablando, pues obviamente las características y el enfoque que le vamos a dar, ¿no? Es todo aquello que envuelve a la escena y que le va a dar un contenido, como decíamos antes, determinado y concreto para que podamos tener un mayor enfoque. Vamos a hablar también de los principios educativos que esconde el grid, aquellos que nos van a ayudar para que en la mayoría de los casos podamos enfrentar al mercado, pero si no, al menos ganar en cuanto a actitudes, en este caso como persona, aptitudes y desarrollar también mayores valores. Hablamos también de desarrollar ciertos principios que vamos a estar pues hoy en día utilizándolos en cada cosa, ¿vale? Eh, es interesante el hecho de que cuando yo, por ejemplo, le enseño a mi hijo un principio o le doy la explicación o intento que él coja uno de los valores, esto es algo que no va a pasar de moda y que obviamente va a estar en el tiempo, ¿no? Es lo mismo que a lo mejor un soldado romano o un emperador romano estaba enseñándole a sus hijos o a su descendencia. Le está enseñando ese tipo de principios y valores. Por lo tanto, no es algo que se ponga de moda y se vaya a apagar, sino que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Pues vamos a centrarnos en ese tipo de valores que tienen el grid y que nos va a ayudar, obviamente, a poder tener un punto de partida, pero también a ver cómo vamos creciendo por dentro, cómo vamos desarrollándonos como personas en todo, en la parte intelectual, la parte emocional, como decía, en la parte de valores, ¿vale? Muy bien. Por último, pues no podemos olvidar el cómo podemos evaluar en qué parte del grid estamos o si tenemos o no tenemos grid y cómo podemos aplicarlo. Hablamos de esa habilidad que vamos a desarrollar para que cuando nos estamos enfrentando al mercado, en este caso, que vamos a hablar de la parte de las inversiones, podemos lograr esa ventaja estadística porque sabemos perfectamente qué es lo que ofrece el mercado, un poquito, digamos, el cómo voy a actuar yo delante del mercado porque me conozco o porque yo ya sé hacia dónde he querido educar mi carácter, mi perfil interior de trader y por lo tanto todo esto puedo ir amoldándolo, puedo ir ajustándolo para que al final pueda desarrollar un buen trader y obviamente un buen trade. Comentaba hoy en el canal de alumnos privado que tengo uno de los alumnos que llegado cierto momento que estaba teniendo algún stop loss en el principio de la mañana, lo que ha hecho ha sido realinear un poquito toda la parte emocional, volver otra vez a acudir al mercado de una forma totalmente neutra, que es lo que más le ha costado, sin estar supeditado o sugestionado o simplemente condicionado con lo que había pasado anteriormente, y de ahí en adelante dejar que el mercado actuara con los conocimientos que él tiene para que poco a poco al final pues le ha dado la vuelta y se ha dado obviamente un homenaje, se ha ido a una terraza a tomarse algo porque decía que había que premiar digamos, el crecimiento, el desarrollo de la parte emocional que había podido superar ese condicionamiento mental que al principio tenía y que, bueno, sí que ha salido positivo, aunque menos que otros días, pero es para él mucho más aceptable y obviamente también para celebrar el hecho de que le podía haber dado la vuelta a una circunstancia, una situación que anteriormente le hubiese pasado por encima. Y con esto os recuerdo algo. Os recuerdo que estuvimos hablando que la composición de un trader realmente tiene que ver con un 20% de conocimientos, simplemente, pero el 80% va a ser prácticamente toda esa parte psicológica, toda esa parte que tiene que ver también con la gestión. No solamente la psicología, sino la gestión. Incluso yo me atrevería a decir que el conjunto de ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo soy capaz de revestir la parte mental, voy a estar teniendo un contenido interno mucho mayor que va a alinearse con aquellas cosas que he aprendido y por lo tanto todo ello va a lograr que yo pueda estar a un nivel un poquito superior a lo que la media enfrenta en el mercado
por lo tanto las cosas me van a afectar menos, sobre todo las negativas, y las cosas positivas no me van a eclipsar, no me van a nublar, no me van a tapar la realidad del resto de cosas que yo tengo que estar pendiente y por lo tanto no me voy a distraer. ¿Por qué digo que prácticamente esto hace todo? Porque al final la gestión, si yo la incorporo en esta ecuación, si podemos llamarlo de esa forma, lo que me está ayudando es que, como está protocolizada todo, yo tengo que saber al principio cómo revestir toda esta parte de gestión, pero entonces ya no le dejo tiempo, ya no le dejo espacio, ya no le dejo lugar a la parte psicológica. Por lo tanto, imaginad esto, si yo añado conocimientos, muchos conocimientos, como los que yo explico en los entrenamientos para los alumnos, ¿vale? De la acción del precio. Y además está ese protocolo de gestión que me va ayudando a tener después de una cosa otra y otra y otra y otra. ¿En qué lugar cabe la parte psicológica? Pues prácticamente en ninguna. Por lo tanto, si estas dos están aseguradas de que son buenas, es muy difícil, a no ser que voluntariamente vayamos y saboteemos todo, que obviamente sí que interviene esa parte psicológica, pero es muy difícil que le dejemos espacio a algo que no sea simplemente actuar en base al conocimiento, actuar en base a la gestión. Y la parte última de psicología sí que se va profundizando a la hora de poder evaluar, sobre todo, y de poder ir conociéndonos a nosotros mismos, apuntando en la bitácora los sesgos psicológicos que hemos visto que han aflorado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no me voy a meter de lleno a explicar todo esto porque no es el entrenamiento oportuno, ni siquiera el día que vamos a hablar de ello, pero simplemente para que tengáis ahí un enclave, un ejemplo de a qué nos referimos, ¿vale? Vamos a empezar repasando qué es el grid. Recordad que estuvimos hablando de que tener grid, entre otras cosas, significaba tener esa perseverancia, el ser tenaz, trabajador, el poder llevarlo a un punto en el que yo estoy enfrentando todo lo que va sucediendo en el camino y tengo la paciencia necesaria para que, aunque tarde un poquito de tiempo, yo pueda lograr darle la vuelta a la partida o simplemente vaya logrando mis metas poquito a poco. ¿Esto qué incluye? Pues incluye los fracasos, incluye las decepciones, los baches emocionales. A lo largo del camino van a pasar muchas cosas y tenemos que estar preparados para cada una de ellas. De hecho, es que hay un punto importante, es que nuestro carácter se va modificando conforme tenemos una derrota. Si yo tengo una derrota, estoy pensando en cómo solucionar esto, en que no me vuelva a pasar, en que realmente no es el sentimiento que quiero, no está ayudándome, por así decirlo, a encontrar aquello por lo que lucho. Eh, por lo tanto, todo esto está forjando un nuevo carácter de trader. Aparte de esa perseverancia, tener grit también significa el estar apasionado, el sentir esa ilusión, el realmente estar enfocado por algo que te gusta, algo que te ayuda de alguna forma y no te cuesta trabajo a sumergirte en algo que te gusta y que obviamente tiene sentido para ti. De hecho, ya va siendo casi parte de tu, pues, de tu carácter, de tu día a día, ¿no? En el trading, pues esto podemos encontrarlo. Yo he sido de los cabezones, tozudos, en los que a pesar de que el mercado me derrotaba, pues yo volvía otro día, porque me gustaba, porque quería aprender, porque quería darle la vuelta, porque sabía que podía, que tenía aptitudes para ello, y al principio los resultados eran todo lo contrario a lo que yo podía sentir o lo que yo tenía por dentro como determinación o lo que yo tenía como meta. Era totalmente lo contrario. De hecho, los resultados eran muy malos cuando yo todo lo que sentía por dentro era muy bueno, ¿no? Y llegó un punto de choque, bueno, muchos puntos de choque durante este tiempo en el que yo iba creciendo interiormente y me iba dando cuenta de cosas que me faltaban y obviamente en conocimiento y los resultados no llegaban. Entonces, ese momento en el que esos duros choques de realidad tenemos que replantear las cosas con una retrospectiva diferente, alejándonos realmente del problema, teniendo la ayuda de estar centrados de forma objetiva, que es quizá lo más difícil, esto es prácticamente una de las mejores dosis de grit que podemos darle a nuestro trader interior. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en el grid, yo no puedo comprar.
un cuarto de grid. Dame por favor 5 toneladas de grid. No, no puedo. No puedo heredarlo, no me lo pueden regalar. Es decir, yo tengo que adquirirlo, tengo que desarrollarlo. Y esto solamente se forja, pues como prácticamente todo en la vida, en los hornos más ardientes y las tempestades más rudas de nuestra vida, de nuestra existencia. Por lo tanto, no os dé miedo cuando estéis enfrentando una etapa difícil, porque detrás de ello es cuando viene una oportunidad de poder acrecentar nuestro grid, de poder desarrollar ciertos talentos en nosotros, pero sobre todo, y muy importante, el poder alinear con los propósitos que tengamos con respecto también a nuestros pues, sueños, ilusiones, el cómo estoy yo convencido y voy a poner un esfuerzo más. Todo esto que es prácticamente desarrollar bueno, ese grid realmente viene gracias a no dejarse vencer en esos momentos tan turbulentos. De hecho, el talento es fascinante, ¿no? No es algo que vamos a ignorar, es algo bastante loable y reseñable, pero tenemos que entender algo sobre el talento. Mirad, el grid es algo totalmente distinto. No se trata de cuánta intensidad tengas sobre una cosa o quieras algo. Yo puedo desear mucho que quiera volar, que me salgan alas, pero no por ello me van a salir alas. Por lo tanto, tener grid es más bien esa preocupación mental sobre algo, ¿no? Esa preocupación completa y suprema sobre un objetivo que yo persigo y que obviamente voy a buscar la manera de conseguirlo. Yo no tengo alas, no me van a salir alas, pero el día de mañana podría no sé, hacerme con un prototipo de, no sé, cohete, como Rocketeer, y podría estar volando el día de mañana. De hecho, ya he visto unos cuantos muy chulos, obviamente inalcanzables en precio, pero pues sería una de las fórmulas que si yo trabajando y dedicando tiempo y esfuerzo podría llegar a conseguir pues esta meta tan, entre comillas, ridícula y distante que he puesto, ¿no? Pero el tipo de enfoque que le damos para poder convertirla en realidad, esto es muy importante. Y ahí es donde también trabaja el grid. Por desgracia, el talento es otra cosa diferente. El talento es prácticamente esas habilidades con las que se nacen. Y que si no las utilizas, si no las estás empleando cada día, puede ser que desaparezcan o se vean mermadas o simplemente no resalten tanto como al principio cuando las tenías. No sirve el tener simplemente talento. Lo que sirve es esforzarse. De hecho, es que es necesario esforzarse, porque si no, no desarrollas esa habilidad, independientemente de que podamos tener cierto talento. Si no nos esforzamos, nunca vamos a conseguir ese grid, ¿no? El éxito realmente para poder conseguir muchas de nuestras habilidades es ponerlas a prueba. Si yo no pongo a prueba, no sé, el mirar un gráfico varias veces al día en diferentes situaciones de mercado y no me pongo a prueba, pues a lo mejor aunque sea en cuenta temo, pero intentando hacer operaciones de forma consecutiva, pues nunca voy a aprender el cómo finalmente puedo hacer operaciones correctas e ir pasando de una parte quizá de prueba a una parte real, aunque sea pequeñita, y de ahí en adelante, ¿no? Digamos que ese factor en el que se va incrementando el nivel de habilidad, bueno, sí, ese incremento de cantidad y de calidad para tener resultados positivos es algo sobre lo que tenemos que ir enfocando y nos ayuda el grid a poder conseguir todo esto. De hecho, el talento natural es algo, como decimos, que bueno, mucha gente puede poseer durante un tiempo, se le ha regalado, ¿no? Un don que si no lo pone a trabajar, pues prácticamente podrá ir desapareciendo. Y de hecho hay una fórmula, ¿no? He traído hoy una fórmula para que podáis verla. Mirad bien. Esta fórmula dice que el talento por el esfuerzo es igual a la habilidad, ¿vale? Si yo tengo habilidad por el esfuerzo, entonces consigo los logros, ¿eh? Fijaos bien, el talento por el esfuerzo logro una habilidad. Aunque no la tenga innata, puedo lograr una habilidad si tengo cierto talento sobre algo y me esfuerzo, pues consigo una habilidad. Pero lo importante es que si yo tengo esa habilidad y me sigo esforzando, entonces consigo los logros, ¿vale? Esto es algo que, bueno, muchos de vosotros lo habéis podido experimentar a lo largo de vuestra vida y obviamente seguirá siendo así porque es casi casi una ley matemática del universo, como yo digo, ¿vale? Bueno, pues como vemos, no sirve solamente tener un coeficiente intelectual muy alto, muy, bueno, ser muy inteligente, como decía la doctora Duckworth en ese libro, Grit,
que es muy importante, vamos, yo os lo aconsejo 100%, sino que Angela Duckworth lo que hacía es ponernos en situación de entender que si una persona no se está esforzando, independientemente de que tenga más o menos talento, no va a conseguir nada. Dicho de otra forma, la persona que consigue cosas es porque se ha esforzado, posiblemente partiendo de sus dones, de sus talentos, de sus habilidades, pero si no se ha esforzado no va a conseguir vencer la tarea, ¿no? Esto es algo que también decía Albert Einstein, que decía que los problemas significativos que enfrentamos no pueden ser resueltos con el mismo nivel de inteligencia que teníamos cuando fueron creados. Es decir, tenemos que subir nuestro nivel, chicos. Si no subo mi nivel de trading, no puedo pretender ser un trader rentable. Si no subo mi nivel de conocimiento, no puedo pretender ser un trader rentable. Si no practico, si no llevo esto al último nivel de todo, a nivel psicológico, a nivel de gestión, a nivel de habilidades, a nivel de teoría, a nivel de conocimientos, a nivel de análisis, yo no puedo estar pretendiendo ser un trader bueno, excelso o al menos rentable, ¿vale? Así que el factor diferenciador para mí más grande del éxito en términos generales es tener grit, porque el grit es esa combinación entre pasión y entre perseverancia. Yo sigo adelante en algo que me gusta y no me importa lo que vaya pasando porque yo tengo claras cuáles son mis metas. Yo sé y lo voy a conseguir, cuáles son mis metas, cuál es mi nivel que quiero alcanzar y me voy a estar esforzando para alcanzar mayores resultados cada día. Para que si yo puedo haber avanzado, aunque solamente sea un centímetro hoy, voy a hacer ese esfuerzo para poder llevarlo más lejos. Si mañana me toca aguantar en ese centímetro, a mí no me lo van a quitar. Voy a defender el fuerte con todo. Pero el día siguiente no te preocupes, que voy a ir a robar otro centímetro más. Voy a ir, si no, a 1 metro. Y si no, a 1 kilómetro. Hasta donde realmente las fuerzas me permitan. Y habrá momentos donde se pueda avanzar más y otros momentos donde no se puede avanzar mucho. Yo he tenido momentos donde realmente me veía prácticamente en el mismo lugar. No es verdad, porque cada día aprendí algo más, que si miraba hacia atrás bueno, tenía su importancia y su relevancia y me dejaba más adelantado en el camino, pero mentalmente tenía la sensación de que estaba en el mismo sitio. Y en muchos casos esto nos ayuda a poder darle una variación a nuestro esfuerzo. Porque cuando sientes que esto está sucediendo, es realmente cuando te entran, digamos, más ganas de poder esforzarte, de poder llevar esto más lejos, porque si no lo haces, sabes que te vas a quedar otra vez estancado. Y esto es lo que te permite, digamos, avanzar a pasos agigantados, ¿no? Como decía, pues la pasión es algo que nos vincula a un propósito. Si yo tengo un propósito concreto y determinado, que me gusta, que despierta mi interés, que me hace poder ser más constante, durante un periodo determinado, no importa que sea durante toda la vida, sino a lo mejor durante 1 año, 10 años, no sé, una etapa de nuestra vida, ahí es cuando yo avanzo, cuando yo progreso, cuando yo me convierto en especialista, cuando yo me convierto en maestro. Por tanto, el grit es el poder de la perseverancia, el poder de alcanzar los logros, el poder de transmitir esa, entre comillas, fuerza bruta o ese potencial o energía que tenemos, el poder condensarlo, el poder de forma eficaz, pues concentrarlo en un punto donde va a ayudarnos a poder llegar mucho más lejos con nuestras acciones diarias. Es decir, estamos vinculando esa parte de inteligencia, esa parte de carácter, insistencia y voluntad para que al final esas acciones, esas pequeñas acciones diarias nos puedan ayudar a, bueno, a llevar esto a otro punto más lejano, ¿vale? Y con ello pasamos a un punto importante. Es poder bueno, desarmar o estructurar lo que serían las características, diferentes características que el grid nos ayuda a tener, ¿vale? Por un lado encontramos el autocontrol. Y es que si yo soy meticuloso en hacer las cosas lo mejor que pueda, me voy controlando a mí mismo, puedo tener el cuidado de ser ordenado, de ser concienzudo, de ser disciplinado con ello, ahí es cuando yo estoy controlando parte, si no todas, de mis decisiones y de mis elecciones. Y por lo tanto, si alguna cae, digamos, en una circunstancia negativa o errónea, yo puedo corregirla. Es decir, tengo la posibilidad de decidir, sobre todo de pensar primero, como decían los carpinteros de antaño, medir 2 veces, cortar una. Entonces, mejor pensar las cosas antes, un par de veces, y entonces después añadir ese punto importante de acción, de pasar a la acción. Pero si yo puedo hacer esto y hay un error,
todavía podría corregirlo. De hecho, es el punto importante en el trading. Cuando yo he tenido el conocimiento y lo he aplicado y sé que el mercado no me lo ha dado, pues es algo que yo no puedo cambiar. Pero cuando sé que he sido yo el que ha, digamos, alterado esos resultados porque no he decidido correctamente, ahí es cuando ya sí puedo modificar, es donde sí puedo cambiar y donde esas pequeñas cositas que antes eran molestas y nos limitaban el progreso, ya ahora casi ni existen. Son como pequeñas anécdotas en el camino. Pues pequeños bachecitos que vas teniendo a medida que vas avanzando, pero que no te impiden el seguir adelante. De hecho, ¿cuáles son esas pequeñas cosas? Pensad por un momento, ¿cuáles son esas pequeñas cosas que podéis hacer a diario para alcanzar vuestros logros? Para que podáis paso a paso llevarlo, aunque sea en el largo plazo, pero de un nada que tenéis ahora a conseguir algo. ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que yo podría hacer? Hay momentos donde yo podría estar centrado para incrementar mi bit en cultivar mi fuerza de voluntad. Podría convertirme en un maestro de algo que realmente me apasiona. O podría estar simplemente destacando que tengo que realizar un esfuerzo mayor para poder conseguir lo que deseo, ¿no? El poder centrar mi atención sería otro, pero básicamente la práctica. La práctica es lo que te va a ayudar a que estés pagando el precio de ese aprendizaje y que puedas llevar algo que no existía dándole todo el significado posible para poder llevarlo, como digo, a la excelencia, ¿no? Muy probablemente en algún momento vas a pasar por frustraciones, miedo, impaciencia, ansiedad, sensaciones incómodas. Vas a pasar posiblemente por desafíos, por adversidades. Se te va a poner a prueba en todo este tipo de mentalmente, a veces incluso físicamente. Conozco gente que a veces se bloquea tanto y se traumatiza que le pasa factura a nivel físico, ¿no? Pues muy probablemente cuando te encuentres en este punto importante, tendrás que plantearte si es una de las pruebas que tú puedes aceptar para desarrollar el grid. El grid no es gratuito, es en base a poder, digamos, ser consciente que estás atravesando esa situación difícil, pero seguir adelante. No es ignorar los problemas, no es ponerse una manta en la cabeza, no es salir corriendo hacia otro sentido, no. No es irse, digamos, a pecho descubierto contra el fuego. No, no se trata de eso. Se trata de poder tener eh, la pequeña, digamos, sabiduría y también la pequeña voluntad de querer ser mejor a pesar de las circunstancias, de querer intentar enfocar sobre aquello que sí que controlamos y que, aunque sea pequeñito y pensamos que no tiene importancia, pero yo le voy a dar un diferente enfoque, lo voy a potenciar porque todo suma y al final muchos pequeñitos hacen uno grande, ¿vale? Entonces, no te conformes como la gente bueno, de ahí fuera, que está pensando en que a la más mínima se quedan derrotados, no se esfuerzan, no tienen ganas de seguir adelante solo porque algo es difícil. Yo conocí un amigo que empezó a trabajar, tenía, por desgracia, estaba a punto de casarse, tenía que obligatoriamente trabajar y tenía que enfrentar ciertos gastos y él empezó a trabajar en un sitio donde era incómodo. Requería esfuerzo físico, nada prácticamente esfuerzo mental y aunque sus habilidades le permitirían estar años después en otros puestos mejores, pero en ese momento era lo que él necesitaba. En cambio, él no pudo aguantar la presión, no pudo aguantar prácticamente esa monotonía, ese esfuerzo y ese condicionamiento físico y a la más mínima de cambio se dio por vencido, ¿no? El hecho es que él quiso justificar de que ese trabajo no era para él y bueno, posiblemente ni para él ni para mucha gente, pero durante algunos meses lo pasó realmente mal, solo por el hecho de que no quiso enfocarse en desarrollar ese grid, poder sustentar, bueno, y poder ahorrar para ese momento crítico que tenía en su vida y ya a partir de ese momento, en una situación un poquito mejor, dar el salto y el paso a otro lado, ¿no? Obviamente no se le está juzgando por ello ni a él ni a nadie, y si os habéis encontrado una situación diferente o muy similar, en este caso a la de él, pues cada caso es diferente, lo que quería decir. Por lo tanto, no hay que simplemente tratarlo anecdóticamente, no hay que enfocar más de la cuenta en ello, pero sí que son oportunidades donde nos vamos a dar cuenta de qué tipo de carácter tenemos interiormente y hasta dónde puedo llevarlo, ¿vale? No se trata de sufrir porque sí,
no se trata de tener un sacrificio constante sobre algo que no nos gusta, no, no estamos hablando de esto, estamos hablando de poder tener una determinación, de que si te has fijado una meta, como era en este caso él, trabajar unos meses para poder casarse, pues que siguiese adelante para poder cumplirla, ¿no? El hecho es que si nosotros tenemos por delante con las inversiones muchísimas oportunidades de ponernos a prueba, por lo menos podemos destacar este, ¿vale? Y vamos a ir con las características y los enfoques. Voy a comentar al menos 4 características que creo que pueden ayudaros pues de menos a más en poder desarrollar algo que para mí es indispensable a la hora de poder acrecentar nuestro enfoque con el grid. Primero de todo, encontramos, bueno, cuando se nos pone a prueba, esa frase que llega una y otra vez, que es la repetición, es inténtalo, inténtalo. O sea, no te lo pienses, inténtalo, hazlo, ¿no? Como decía el eslogan de Nike, just do it. Simplemente inténtalo. Para la mayoría de nosotros probablemente hay ciertas aficiones, hobbies, podemos tener alguna manía de algo que queremos determinado. Cuanto más nos expongamos dentro de esa tarea en diferentes situaciones a esa disciplina, me da igual si es música, arte, ciencia, lo que sea. Si yo más me expongo a poder aprender de más cosas, más background tengo, por lo tanto, más fácil me será enfrentar diferentes cosas que puedan ir sucediendo. Por ejemplo, hay gente que muchos años atrás me decían, pero tú no estás relacionado al mundo de las inversiones, ¿qué haces leyendo libros de autoayuda? O cuando me preguntaban si tú estás relacionado con el mundo de las inversiones de la bolsa y demás, ¿qué haces estudiando otro tipo de libros a nivel científico, a nivel neuronal, a nivel psicológico? O sea, ¿qué tiene que ver esto, no? Bueno, pues a mí me gustaba aprender de muchas cosas y gracias a haber leído y haber aprendido de todo ello, me ha servido muchísimo en la tarea que yo desarrollo cada día. Básicamente el de ser un trader que tiene que enfrentarse al mercado y que tiene que poner de manifiesto un psicotrading sano para poder llevarse al final el gato al agua. Todo esto es algo que nosotros, si lo hacemos y seguimos adelante, nos va a ayudar para poder sentirnos más confiados, para poder subir, incrementar nuestro nivel de grit y también para que podamos tener también un enfoque de seguir cultivando no solamente nuestra mente, sino nuestro carácter. Nuestro carácter se va amoldando en función de las cosas que vamos enfrentando, también de las diferentes enfoques, características y también decisiones que vayamos tomando. Por tanto, al principio puede ser que partamos, no sé, con un nivel, con un determinado aspecto, pero luego vamos mutando, vamos creciendo, vamos desarrollando y si es posible, gracias a ese conocimiento, a ser un poquito mejores, ¿vale? Número 2, importante, la práctica deliberada. Esto es una de las características que nos dan un enfoque totalmente completo y determinado porque queremos aplicar enérgicamente de una forma muy concreta, con una estrategia determinada, el que nuestra fuerza de voluntad esté alineado con el propósito. Si yo no estoy repitiendo adecuadamente para obviamente aprender dentro de esa tarea, posiblemente lo que estoy haciendo es repetir errores. Entonces, fijaos bien la diferencia entre repetir el mismo error o repetir la tarea hasta poder progresar y sobresalir de los errores. Es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, cuando estoy con una de las tutorías, con alguna de las tutorías personalizadas que tengo con los alumnos, y hay alguien que sigue haciendo lo mismo que la vez anterior, gracias a haber grabado esa tutoría personalizada que yo les doy a ellos pueden ver que realmente están haciendo lo mismo y que no están progresando por ese mismo motivo. Cuando yo les recuerdo esto y les pongo una tarea diferente, ahora ya ellos saben qué tienen que modificar, qué tienen que adaptar con el nuevo conocimiento, el nuevo enfoque en el mercado para que ahora no vuelvan a repetir ese mismo error. Por lo tanto, hay una repetición en la tarea, pero ya no hay un nuevo error, hay un progreso. Y una y otra vez esto nos va haciendo que podamos, con acciones concretas y decididas cada día, conseguir diferentes resultados, es decir, conseguir los resultados que nosotros queremos, ¿vale? Número 3 y muy importante, propósito, tener un propósito. Es decir, para desarrollar realmente un grid, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que entender y lo que tenemos que crear es que yo pueda estar enfocado en que mi trabajo pueda beneficiar a otros.
Es decir, si yo tengo un enfoque en el que ya sea que yo quiero vivir de las inversiones y poder darle a mi familia un mejor entorno económico, mayor seguridad, ya sea que me guste viajar por todo el mundo y lo que quiera es pagarme esos viajes, ya sea que yo quiera estar de forma independiente sin tener que depender, como digo, de un país, de una economía, de la fábrica de enfrente que va a cerrar, de un sector que ahora mismo no funciona o de un sinfín de cosas que puedan suceder, pues yo tengo que estar centrado en ese propósito, ¿vale? En mi caso, hay muchos. Este era uno de ellos, el poder ayudar a mucha gente que me llegan cada semana mensajes de personas que por fin ven la luz, que por fin cambian su vida, que tienen realmente un crecimiento espectacular con las cosas que le enseñamos. Eso realmente da la vida, da la vida y hace que merezca la pena. Que todas esas horas, horas y horas interminables que yo me he pegado ahí para poder ayudarles a ellos, para poder grabar contenido, para poder también estar con ellos en directo, todo eso realmente merece la pena y obviamente cambia, no solamente una persona, sino la vida de todas las personas que están alrededor de esa persona y por lo tanto merece la pena. Entonces, ese propósito me ayuda a tener grit a pesar de, y me ha ayudado tiempos atrás, a pesar de enfrentar diferentes situaciones difíciles, ¿vale? Entonces, ya sea que estemos beneficiando a una persona, a un grupo, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, donde sea, tenemos que hacer algo. Este espacio que tenemos hoy en día, gracias obviamente a algunos de los patrocinadores que siempre están ahí ayudando a que tengamos este tiempo de enseñanza en este y en otros sitios, hacen que mucha gente pueda tener diferentes aprendizajes, diferentes enseñanzas de trading relacionado también con el mundo de las inversiones, de la bolsa en general. Y esto ayuda a mucha gente. Es algo que es gratuito y que a la misma vez está ayudando a muchísima gente. Este tipo de cosas son las que nos dan un propósito, los que nos ayudan a hacer y tener un mayor grid. Hay veces que ni os imagináis la de cosas que he tenido que hacer para poder preparar un webinar, para poder preparar un tema, para poder darle mayor contenido. No llegar aquí, decir dos tonterías, leer un poquito un libro y ya está. No, sino es especialmente darle el enfoque a las cosas que enseñamos. Ni os imagináis a veces los sacrificios que he tenido que hacer para ello, pero obviamente cuando veo que le ayuda a mucha gente, el propósito toma cuerpo y ese grid que yo desarrollé al poder crear ese contenido me ha ayudado a ser mejor, ¿vale? Muy bien, número 4. Y esto es interesante porque hay mucha gente que ni siquiera piensa en esto ni como enfoque, ni siquiera, ¿no? Es el hecho de la proactividad. Fijaos bien que la proactividad es algo que se entiende muy mal. De hecho, es que yo creo que ni se explica bien. Pero bueno, yo me voy a centrar solamente en la parte que tiene que ver con el grid. Porque para desarrollar un buen grid tenemos que llegar a desarrollar esa parte proactiva. Tenemos que asumir esa responsabilidad personal de que nuestros propios resultados pueden ayudar a otros. De hecho, no vamos a esperar que una situación cambie porque sí, de la noche a la mañana, sino que somos nosotros. No va a cambiar por casualidad, tenemos que nosotros actuar sobre ella para que algo cambie, ¿no? Si yo quiero que algo cambie, lo tengo que hacer yo. No tengo que esperar a que el vecino o la atmósfera lo cambie ni nada parecido. Hay cosas que no dependerán de mí, la mayoría dependen de mí, pues yo me voy a enfocar en esas, ¿no? Esto sucede de una forma en la que nos enseña que si yo estoy centrado en el aquí y en el ahora, yo puedo cambiar cosas. Si yo puedo entender que mi acción está bajo mi control y que bajo ese control yo estoy ejerciendo una elección voluntaria de hacer algo que es mejor que lo anterior que haya realizado o que es mejor en función de que yo pueda cambiar algo delante que ahora mismo no me satisface, entonces estoy siendo responsable y 100% proactivo hacia cambiar pues algo que va a traer mejores resultados. En resumen, hay mucha gente, tanto que nace muy decidida, concentrada y capaz y determinada, a veces incluso inflexible ante ciertos obstáculos y ciertos reveses de la vida. Yo los admiro. Pero hay gente que aunque sean muy buenos constantemente persiguiendo esas grandes metas, hay veces que se desarman frente a cualquier cosa que esté sucediendo que es ajena a ellos. Por lo tanto, podemos afirmar que cuando yo tengo las dos vertientes, cuando yo tengo esa parte de voluntad inquebrantable por un propósito y a la misma vez las ganas de participar, de estar involucrado sobre ello,
es cuando desarrollo esas agallas, ese grit para poder cambiar algo, ¿no? Hay muchas ocasiones que lo he comentado, a los alumnos también se lo suelo decir, que yo no necesito el dinero de ellos, yo necesito la implicación del alumno. Si yo tengo la implicación del alumno cuando entra a un entrenamiento, el alumno cambia de la noche a la mañana porque esas enseñanzas calan en él, porque esas enseñanzas las puede poner en práctica y esas enseñanzas son principios correctos y determinados que pueden hacer, porque obviamente es en qué consiste el mercado, pueden hacer que si él o cualquier otra persona los aplica, cambien totalmente los resultados. Es tan sencillo como meter en una calculadora, a pesar de que tenemos la maquinita, los datos erróneos o meter los datos correctos con la operación correcta. Al final tenemos resultados correctos. Es tan sencillo como esto. Pues todo el mundo puede tener la calculadora en la mano y puede estar pulsando la tecla. Ahora, tenemos que aprender qué tecla hay que pulsar para que finalmente podamos tener esos resultados, ¿no? Y como digo, esto se va aprendiendo, no es algo tan difícil, ni tampoco tiene que ser eterno, pero sí que va a requerir un tiempo de aprendizaje. Si hay implicación por parte del alumno, va a haber ese grid para que él pueda aprender. Si bien es cierto que a veces perdemos, o dicen que perdemos ciertas neuronas a lo largo del tiempo si no las utilizamos, porque nunca se pierden realmente todas, si la estamos utilizando lo que hacemos es alterar ese proceso de degeneración, lo que tenemos que hacer es practicar. Si somos capaces de practicar, somos capaces de desarrollar un grid mucho más potente en todo, en voluntad, en atención, en inteligencia, en conocimiento, en retención, en las habilidades cognitivas en general. Si nosotros podemos tener ese enfoque, podemos aumentar nuestro grid, ¿vale? Y por último, vamos a ver para qué se utiliza esto, ¿no? Los principios educativos del grid para incrementar nuestro posicionamiento realmente en el mercado. Bueno, necesitamos trabajar duro, hemos hablado de ello. Lo que más importa es también tener un buen ejemplo que seguir. Un mentor siempre ayuda, pero sobre todo el que nosotros podamos identificar cuál es mi correcto comportamiento. Es decir, si ya me han mostrado qué tipo de yo tengo que ser para conseguir resultados positivos, pues solamente tengo que buscar el convertirme en ese yo de resultados positivos. Si lo puedo aprender por el reflejo de otra persona, bien, pero si no, al menos que vaya esforzándome por llegar a ese punto, ¿vale? Hay veces que gente está preocupada por esa voz interior que puede venir y que a veces si hay un buen trade le dice, oye, que eres un genio, lo has hecho fenomenal. Y esto lo llevas enseguida a pensar que voy a hacerlo con el doble dígito de crecimiento y al final tu cuenta, ¡pam!, se va abajo. Tenemos que ser un poquito flexibles en esto. Tenemos que premiarnos en el momento que hemos hecho algo bien, pero tenemos que tener la precaución siempre de probar el ir un poquito más allá, obviamente, como digo, con esa precaución, no con la osadía ni con la valentía del mercado, porque al final el mercado nos va a ajustar esto y tenemos que tener la precaución, pero ir sin duda, sin miedo, pero tener la precaución de no caer en pequeños engaños que pueda tener el mercado, que nos pueda hacer aquí o allá, y al final estamos dejando todo supeditado al azar. Es interesante que las siglas, voy a mostrarlo aquí para los compis de Instagram, que las siglas de Grid nos dicen que lo demos todo, que podamos repetir si es necesario, que ignoremos el darnos por vencido y que podamos hacerlo bien. Es decir, que podamos esforzarnos por hacer algo mejor todavía de lo que habíamos hecho la vez anterior, ¿no? Esto nos deja una responsabilidad muy grande. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos y para ello voy a explicar al menos 4 puntos importantes donde la práctica deliberada hace la diferencia. Hace la diferencia para todo. Y en este caso, y ya terminando con este webinar, vamos a entender por qué. Número 1. Vamos a marcarnos un objetivo. Me da igual si es a corto plazo, me da igual si es a largo plazo, pero tienes que ir al mercado con un objetivo. Por ejemplo, el objetivo diario es que yo no pierda, que yo pase limpio. Ese es mi objetivo y de hecho yo me lo puse hace ya muchos años, como el eslogan de Alcohólicos Anónimos. Yo tenía que pasar limpio cada día. Por lo tanto, si yo me enfocaba en ser positivo, en ser rentable, al final siempre ¡poc!, caía y me metía en una debacle de que si había perdido un día o dos, pensaba que ya no iba a alcanzarlo y tiqui, 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 plof. Entonces, para cambiar esto que hice, me voy a enfocar en un día. Tengo que pasar limpio este día.
Y ese era mi objetivo, algo que estaba a mi alcance. Estaba lejos de lo que había hecho el día anterior, sí, posiblemente, porque a lo mejor había perdido, pero estaba muy cerca, porque solamente era un día. Conseguir que un día el mercado no me tumbara. ¿Que había ganado poco? No importa. El propósito era que el mercado no me tumbe. ¿Que he ganado mucho? No importa. Es que el mercado no te tumbe. ¿Que has salido empate? No importa. El mercado no te ha tumbado. Entonces, salir limpio cada día será uno de mis propósitos, ¿vale? Número dos, centrarnos en lo importante. Deshazte de estas distracciones que hay hoy en día por todos lados. Estamos hablando del móvil, estamos hablando de la televisión, estamos hablando de cosas que al final descentran tu atención, incluso del propio trabajo que tú puedes hacer para mejorar. Estamos hablando a veces de descuidar el que yo pueda hacer un enganche emocional. A veces, por ejemplo, a mí lo que me ayuda mucho es el ejercicio, ya que me distrae de todas las otras cosas que son ruido tecnológico y me ayuda a centrar mis pensamientos, en mi yo, en aquellas cosas que yo tengo que volver a realinear, tener un contacto con la naturaleza. Todo esto me va a ayudar a poder ser mejor, a poder tener mayor calidad en mis pensamientos, mayor enfoque sin distracciones en lo que realmente importa, ¿vale? Así que es número dos, céntrate en lo que realmente importa. Número tres, y muy importante, busca la retroalimentación. El tener un feedback que nos ayude, digamos que sea valioso realmente, que nos ayude a saber lo que hicimos mal y a poder enfocar en lo que está bien, esto siempre lo podemos hacer de mano de un mentor muy fácil, nos va a poder dar un progreso acelerado y continuo mucho mayor que si simplemente estuviésemos solos dando palote ciego. Así que intentemos tener ese feedback lo más inmediato posible, pero a la misma vez el de mayor calidad. Es decir, que yo mismo me analice y vea que en el mercado hoy he tenido pérdida y que hice algo que no estaba bien, pues vale, aparentemente parece que es un buen feedback, pero que tenga una tutoría con mi mentor y mi mentor me diga esto, específicamente esto es lo que no hiciste bien, por lo tanto, esto es lo que tienes que cambiar y lo puede decir en el inmediatamente eh, siguiente día, por así decirlo, me va a ayudar a que yo no tenga en el día siguiente y en el siguiente y en el siguiente un fallo o que por lo menos sepa dónde tengo que trabajar para poder tener un progreso mayor, ¿vale? Número cuatro, muy importante, reflexiona y define. ¿Y qué tenemos que definir? Pues básicamente es la fase donde implica una mayor reflexión para saber qué trabajo estoy haciendo, en dónde me estoy moviendo. Hay personas que dicen, no, no, es que yo estoy enfocado en avanzar en esta tarea del trading y realmente no están practicando. O si están practicando, están sin un método, sin un conocimiento guiado, estructurado, determinado, progresivo, nada, sin un mentor que les diga hacia dónde van, sin un entrenamiento con un grupo que les pueda ir ayudando o aconsejando o simplemente protegiendo en el camino, o simplemente en una plataforma que no le conviene en absoluto porque o no tiene los activos que él quiere, o está operando en activos que van con otro horario, o hay unas comisiones altas y desfavorables totalmente para él, por lo tanto, es imposible. Estamos metiendo los datos y las operaciones erróneas en la calculadora. Es imposible. No es que tengáis que desarrollar grid, es que hay que cambiar algunas cosas. Por lo tanto, hay que reflexionar y definir aquello que específicamente tenemos que cambiar para que podamos trabajar en esa mejora continuada para poder conseguir un mayor grid, ¿no? Como digo, son diferentes enfoques, en este caso cuatro, que nos puede ayudar para poder subir mayor nuestro enfoque, ¿vale? Bueno, por último, esa evaluación que se hace en el grid, ya hemos hablado de algunas de ellas, pero mirad, no solamente, y este sería el número uno, se hace para poder enseñar a alguien, sino que nosotros podemos enfocar en algo que el grid nos está convirtiendo, porque realmente nosotros cambiamos nuestra personalidad, cambiamos nuestra forma de ser, nuestro enfoque al mirar las cosas, nuestro conocimiento, también el cómo nos tomamos las cosas. De hecho, puede ser que estemos teniendo mayor control de la situación de todo, de nuestro trabajo, de nuestra vida. De nuestro cuerpo, de nuestra mente, de todo. Número dos, el grid requiere pasión sobre nuestras metas. Sea a largo plazo o a corto plazo, búscate algo que te guste. Búscate el poder enfocar sobre algo que te haga sentir que realmente merece la pena luchar por ello. Porque no hay nada más desagradable
que estar haciendo una tarea sobre la cual no crees, sobre la cual no te gusta y sobre la cual no estás viendo resultados. Entonces, mejor ponte a hacer otra cosa. A lo mejor esto no es lo tuyo. Cámbialo directamente, ¿vale? Trabajar en esas metas de aprendizaje interno, cuando algo te ilusiona, cuando algo realmente te gusta, cuando algo te despierta esas inquietudes que al principio son curiosidad y luego se van traduciendo en conocimiento, esto es algo maravilloso. No os lo creéis, y yo lo he dicho muchas veces, pero lo mejor del trading no es ganar dinero, no es la libertad que te da, no es la independencia de moverte aquí arriba, abajo, no tener un horario específico, entre comillas, o estar supeditado a un jefe o a un horario o a unas limitaciones de sueldo o a mil cosas. No es eso. Lo mejor del trading es que puedas sentir la satisfacción de hacer un trabajo bien hecho que mucha gente no es capaz de hacer, pero que tú sabes que lo has hecho bien y has terminado positivo y el mercado encima te da dinero. Es como los futbolistas. Dicen, me pagan por hacer lo que más me gusta en la vida. El trading es así. Te pagan por hacer lo que más te gusta, por vencer al mercado, porque tú has podido vencer al mercado al poder enfocar, porque has podido realmente realizar una buena tarea y la consecuencia es el dinero, ¿vale? Entonces, no es el dinero. Lo mejor del trading es realmente haber hecho bien la tarea y haber crecido como persona y haber tenido mayor conocimiento sobre lo que estás desarrollando, ¿vale? Número 3, la interacción. La interacción del grid puede producir, pues, bueno, efectos a veces indeseados con ciertas emociones. Nosotros tenemos que saber cuándo involucran los aspectos psicológicos, cuándo hay recursos que no deben de ponerse en marcha y cuáles son las cosas que requieren, ¿no? El poder tener una mayor capacidad de manejar situaciones para poder cambiar. A veces situaciones emocionales. Estamos hablando de la autodisciplina, el autocontrol, estamos hablando de que obviamente no es sencillo, no es fácil siempre, pero poder educar esos pensamientos, poder transformar. De hecho, hay un capítulo súper bueno, creo que es el número 11 en el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, que habla de esto, ¿no? De cómo transformar la transmutación de esos pensamientos, de ciertos pensamientos, y enfocarlos, obviamente, hacia esos propósitos. Entonces, esa interacción que yo puedo hacer para poder pasar de un nada a un algo, esto es algo que en el grid se agradece muchísimo y tú lo ves premiado por dentro, ¿vale? Como estáis viendo, estamos hablando todo el rato, hace una mención del grid, pero básicamente es esa fuerza interior que nos mantiene a flote, ¿vale? Y por dar las dos últimas, estamos hablando de que esto a veces requiere madurez emocional, madurez también obviamente intelectual, pero es interesante que si yo dejo, bueno, ojalá pudieseis anularlas, pero si las dejo de lado, las emociones de rabia, de miedo, de incertidumbre, de duda, de frustración, de tener, no sé, poca empatía con las personas, de tener egoísmo, si yo dejo todo ese lado ahí del ego, entonces, a pesar de que yo estoy actuando como un robot delante de la pantalla, cuando dejo mi tarea vuelvo a ser persona, pero vuelvo a ser una persona más humilde, más decidida, más capaz, más agradecida, mucho más empática y un sinfín de valores que vienen gracias a poder haber desarrollado ese grid, ¿vale? Por último, número 4, hay momentos donde todavía es más necesaria tener una investigación más a fondo con el grid porque no tenemos la certeza absoluta, ¿no? De que este sea el único indicador para conseguir las cosas y tener mayor éxito. Pero sí sabemos que es uno determinante. Y si yo me pusiera a preguntaros qué es el éxito, bueno, realmente para uno sería una cosa, para otro sería otra, pero casi siempre estaremos alineados en esto, en que el éxito es que seas capaz de lograr algo que te propusiste, algo cada vez mayor, grande, que sea algo que te provea de una satisfacción, que te ayude a poder batir pequeñas metas y convertirlas al final en una mayor compleja por haber dividido, como digo, en pequeños esfuerzos diarios esas metas. Al final lo que vas a hacer es convertir un montón de esfuerzo en sueños hechos realidad. Y esto realmente, en resumen, es lo que el grid nos aporta. Por eso quería comentarlo, por eso quería tener este espacio con todos vosotros y sobre todo para que pudieseis apreciar, tener el cuidado de no caer
en lo fácil de dejarse llevar por las emociones, sino en trabajar, en tener una perspectiva, una retroalimentación interna y el poder enfocar con un autoconocimiento que te ayuda cada día más a superarte, a poder embarcarte en la siguiente aventura con fuerzas renovadas, no dejarte vencer y seguir luchando porque tú vas a ser más constante, porque al final, a lo largo del tiempo, esa energía que tú tienes, ese enfoque va a producir realmente resultados y tú vas a poder tocarlos, vas a poder disfrutarlos, ¿no? Todo esto es lo que se consigue gracias al grid, algo que yo creo que es el más valioso, ¿no? De todas las facultades que podemos desarrollar internas y para mí el que mayor frutos me ha traído a lo largo de mi vida, en el trading, por supuesto, pero también en cualquier otro aspecto de mi vida, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. Quería, no sé si tenéis preguntas, comentarios que hacer, pero quería explicar todo esto del grid y sobre todo quería tener la mención especial, como no, de dedicarle toda la atención y el tiempo en estos 2 capítulos que hemos dedicado, en estos 2 webinars, para que no se nos escapara nada. Hemos tocado muchísimas cosas, posiblemente para algunos ha podido ser un poquito más aburrido, pero os aseguro que es altamente importante enfocar en todo lo que hemos dicho, porque vuestra felicidad, aunque no lo penséis, depende de ello. Y ya no estoy hablando de las inversiones. El poder desarrollar estas facultades os hará mucho más felices, os hará personas mucho más completas, os hará personas de mayor éxito en cualquier aspecto y campo de vuestra vida. Os doy fe de ello y bueno, en este caso quiero dejar, bueno, todo este tipo de cosas comentadas, este mensaje, para que vosotros podáis digerirlo, para que podáis tenerlo en cuenta y, como no, pues por eso lo dejamos aquí también grabado, ¿vale? Si realmente quieres vivir del trading, en la descripción encontrarás acceso a mi formación de pago, desde el método Iceberg, que es el entrenamiento más sencillo, hasta otros entrenamientos más completos. Miles de personas ya han tenido algún tipo de formación conmigo, obteniendo rentabilidades superiores al 50% en algunos casos. Si realmente te tomas esto en serio y estás totalmente comprometido, puedes reservar una llamada completamente gratis conmigo y yo mismo te mostraré lo que este entrenamiento puede hacer por ti. Si no estás preparado para entrar, no pasa nada, sé que esto es para los más comprometidos, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.